Muy buenas noches, mi nombre es Santar Miguel Osorio López y este es mi reporte ejecutivo individual para mi clase de dinero y capitales. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, vayamos a recalcar las funciones del dinero. En primer lugar, encontramos que es un medio de cambio. Esto es aceptado por la sociedad y nos sirve para la compra y venta de bienes y servicios. En segundo lugar, encontramos que es una unidad de cuenta, que nos sirve para fijar precios y documentar deudas. Es clave recordar que el efectivo o el dinero fue el medio de cambio más descentralizado antes de las existentes bitcoins y todas sus derivadas. Por último, encontramos que es un depósito de valor, ya que nos transfiere la capacidad para comprar bienes y servicios a lo largo del tiempo. Continuamos con los objetivos intermedios y finales de la autoridad monetaria. Aquí es clave señalar que el Banco Central no fija solamente objetivos finales, sino que va fijando objetivos intermedios que presupone y mantienen una relación estrecha, conocida y estable con los objetivos finales. Un ejemplo de esto y de un objetivo final es una determinada tasa de interés, una determinada tasa de inflación, y para alcanzar esto se establecen objetivos intermedios como una oferta monetaria, que sería la cantidad de dinero, la que sabemos termina impactando en la tasa de interés nominal, que es la mayor herramienta de política monetaria por parte de Banxico, pero antes de eso existen otras variables que deben de controlar para la oferta monetaria, como por ejemplo las operaciones de mercado abierto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, al hacer una proyección sobre estas variables, nos permite un mayor control sobre las mismas y, por supuesto, una acción y no reacción, ya que se discute que bueno, la política monetaria se hace cuando los efectos ya están presentes y ya estamos, pues sufriendo todo lo que ha pasado en la economía y no estamos realmente accionando o tomando el control sobre nuestra situación, por lo que esto nos ayudaría mucho a mejorar la política monetaria, una buena proyección de estas variables. Por otra parte, vayamos al crecimiento versus el desarrollo económico. Cabe recalcar las diferencias entre estos. En cuanto al desarrollo económico, incluye conceptos como la salud, educación y libertad. En otras palabras, pues el desarrollo económico va más por el lado de la calidad de vida de los habitantes, mientras que el crecimiento económico se enfoca en el aumento de ingresos y productividad en un territorio en específico. Un claro hecho histórico que nos ayuda a diferenciar estos dos conceptos es el porfiriato, ya que en este periodo de tiempo el crecimiento económico fue enorme, ya que se desarrolló la industria, la agricultura, la minería y por supuesto el hecho más recordado, que es la construcción de las vías férreas con el apoyo de nuevas tecnologías. Sin embargo, se dejó de lado completamente el desarrollo económico, ya que había nula libertad de expresión, había mala distribución de riquezas, que hasta las personas no podían vivir con sus salarios. Dejando esto claro, las variables económicas son la producción, las tasas de interés, niveles de precios, costos, por los mercados, entre otras. Por parte de las variables de desarrollo económico encontramos el coeficiente de Gini, que nos indica las desigualdades, el índice de desarrollo humano y el índice de corrupción. Bueno, ahora demos un poco de contexto sobre el desarrollo económico que se está viviendo en México. Con datos del INEGI, se señala que en 2022, en febrero específicamente, por parte del cambio porcentual anual en la línea de pobreza en lo rural fue de 9.7% y en tanto lo urbano fue del 8.4%. Este aumento no se había visto desde el 1999 por parte del ámbito rural, que fue del 11.1%, y desde el 2017 en el ámbito urbano, que fue del 8.5%. Por parte de la desigualdad, igual con datos macro, me permití hacer esta gráfica que nos señala pues el comportamiento de la desigualdad en México. Clave recordar que el índice de Gini entre más grande sea, significa mayor desigualdad y viceversa.
Como podemos ver en 2010, pues este fue aumentando la desigualdad, después se mantuvo hasta por allá del 2014 y desde entonces se ha mantenido en una disminución constante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que íbamos por buen camino, ya que, pues como se menciona, desde 1999 no se había visto algo tan grande, por lo que íbamos en decaída en la pobreza y por parte de la desigualdad, como se observa en la gráfica, vamos mejorando. Pero, sin embargo, es clave recalcar, bueno, la parte de la política monetaria en el desarrollo económico, ya que en el paper que leí, pues la canasta alimentaria cada vez incide más en cuanto a la pobreza. En estas dos gráficas podemos ver en el ámbito rural y en el ámbito urbano que incide mucho más el valor monetario de la canasta alimentaria, que sería la parte en azul. No se alcanzan a ver todas las otras variables. Pero ¿esto qué nos quiere decir? Pues la canasta alimentaria va de la mano con el INPC, que es el índice de precios al consumidor, y por supuesto la inflación. Estas aún siendo variables sobre el crecimiento económico, sí terminan impactando en el desarrollo económico, por lo que nos quiere decir que estos dos conceptos no están peleados y es clave crear estrategias que pues impulsen ambos y esto no haría nada más que beneficiar a nuestra sociedad. Ahora vayamos a un ámbito más financiero con la teoría de la media y variancias de los rendimientos históricos. En primer lugar, encontramos la media con su función, que es la sumatoria de la probabilidad de los valores por los valores. ¿Y esto qué nos quiere decir? La media nos da el valor esperado, que son los rendimientos esperados de nuestra inversión. Por otra parte, encontramos la varianza, que en su función podemos ver que se eleva al cuadrado para evitar signos negativos y que sea más fácil su interpretación. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos menciona la volatilidad, es decir, el riesgo que existe en cada inversión que hagamos en el mercado, en la bolsa de valores, etcétera. Por otra parte, esto nos permite poder calcular cómo se comportan las ganancias de nuestras inversiones, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en la Bolsa Institucional de Valores. Para esto es muy importante estar bien informados, por lo que algunas de las plataformas o softwares que encontré que nos pueden beneficiar para este conocimiento son estas. En primer lugar está TIKR Terminal, que es una web gratuita, que me gustó porque es gratuita y da un buen acceso y sus retroalimentaciones son trimestrales tanto como anuales y pues nos dan un fácil acceso. Después encontré Morningstar, que lamentablemente en esta no pude navegar ya que es de paga. Sin embargo, las reseñas eran muy buenas, ya que nos dice que está muy bien estructurada la información y nos da y de igual manera trimestralmente, semestralmente y anualmente la información. Lo único malo de esta plataforma es que está muy guiada hacia el mercado estadounidense, por lo que tiene fallas o bueno, no es tan amplio en el mercado español o como en nuestro caso, como en el mexicano. Por último, encontré TradingView, que esta es más recomendada para analistas técnicos, ya que nos muestra gráficas sobre el comportamiento en tiempo real de las inversiones. Sin embargo, aquí pues yo no es algo con lo que esté de acuerdo con esas prácticas, ya que es clave recordar que al momento de invertir, las acciones no son un simple número en una gráfica, sino que estamos invirtiendo en una acción, que esa acción es parte de una empresa que vende un producto a una sociedad en algún país con algún contexto económico, histórico o social, por lo que se me hace muy simplista estas nuevas tendencias que hay sobre las predicciones sobre el mercado y que muchas veces terminan en estafas piramidales que se ha visto mucho en estos días. Bueno, dicho esto, ¿cómo afectan las decisiones de la política monetaria en este mercado financiero? Pues afectan a la rentabilidad del mercado accionario debido a la posible salida de inversores extranjeros, ya que estas afectan el flujo de salidas de divisas y por lo tanto presionan el tipo de cambio.
una disculpa. Bueno, ahora vayamos a la evaluación de proyectos, ya que como mencionamos es importante estar informados y más con este mundo tan globalizado, con una globalización tan asimétrica y un contexto de incertidumbre total ante la pandemia del COVID-19 y los conflictos bélicos vividos entre Rusia y Ucrania. Por lo que una gran herramienta para la evaluación de proyectos es la interna de retornos, la cual nos señala el porcentaje de ganancia o pérdida que tendrán cada una de nuestras inversiones. Esta es una medida muy utilizada en la evaluación de proyectos de inversión y va de la mano con el valor actualizado neto, que por sus siglas es BAN. Esto debido a que cuando el BAN es igual a cero, la tasa interna de retorno se convierte en la tasa de descuento, por lo que aquí hay un ejemplo que se calcula y nos termina dando el 12%. Esto quiere decir que cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de corte, se recomienda seguir con nuestra inversión, ya que el retorno es mayor que nuestra inversión inicial y lo exigido para continuar con nuestra inversión. Aquí pues mostramos un poco de la función que se ve en el ejemplo. Ahora continuamos con nuestra propuesta hecha para esta clase de dinero y capital, con la cual nos basamos en un análisis estadístico sobre el comportamiento de la inflación en el periodo 2011 a 2019. Nuestra metodología se basó en la regla de Taylor. Nuestras principales fuentes de información fueron tanto el INEGI como el Banco de México. Siguiendo con la metodología, se estableció como variable independiente la tasa de interés, y se agregaron variables a nuestra ecuación o a nuestra regresión como la tasa de inflación, la brecha de crecimiento del PIB, la deuda pública, la inversión y el consumo privado. Es clave recalcar el periodo de análisis de 2011 a 2019, ya que quisimos recabar información sobre este periodo debido a que se puede considerar como un periodo estable, ya que pues es después de lo sucedido en la crisis del 2010, de la crisis inmobiliaria, y por supuesto antes de la crisis del COVID-19. Así es como nos quedó nuestra ecuación, las betas y todas las variables. Aquí un poco más específico a continuación. Ajá, aquí tenemos todo ya realizado con nuestras regresiones. Por ejemplo, la variación en la inflación, la beta 1, la beta 2 con la variación en la brecha de crecimiento del PIB, y así sucesivamente. Obtuvimos una R cuadrada de 75%, lo cual es muy bueno, ya que en economía lo ha aceptado parte del 25%. Aquí en esta tabla podemos ver que todas nuestras variables escogidas fueron significativas, a un nivel de significancia de 95% con un pi-valor de 0.05, a excepción de esta última, que es el consumo privado, que salió no significativa. Por otra parte, para nuestra propuesta, y ya casi llegamos a la conclusión, investigamos sobre la minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México, donde los datos más rescatables y más interesantes son los siguientes. En primer lugar, se destaca la presión en la inflación, esta gracias a los cuellos de botella, la recuperación de la demanda y los elevados precios de alimentos. Esto quiere decir una presión en la inflación hacia la alta. Por supuesto, el impacto sobre la confianza de los inversionistas, gracias a la incertidumbre antes mencionada sobre el panorama mundial, sobre la guerra y por supuesto una posible pandemias y todo el proceso que hemos llevado a lo largo de estos últimos años. Y pues a pesar de todas las restricciones que se han quitado ante la producción y la oferta, no nos hemos logrado recuperar del todo. Esto nos lleva a un riesgo de desanclaje. El riesgo de desanclaje quiere decir cuando las personas no creen en los objetivos de sus bancos centrales, lo cual es muy peligroso ya que pues hace menos efectiva nuestra política monetaria. Esto se dio gracias a que las expectativas, según el Banco de México, a las expectativas de inflación de largo plazo alcanzaron un nivel nunca antes visto desde su medición, que fue del 3.55%. Ante esta situación, el Banco de México en la minuta
votó por incrementar en 50 puntos bases el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un 7%. Esto para que converja con su meta del 3% de la tasa de inflación. Y esto comprueba que se sigue la regla de Taylor, que hablaré de ella un poco más adelante y más a fondo. Continuamos. Es por esto que ante los resultados obtenidos por nuestra regresión y que nuestras variables fueron significativas, se comprueba que la regla de Taylor se sigue ante una perspectiva nueva keynesiana, la cual nos dice que ante un aumento en la tasa de inflación y un aumento en la tasa de producción, pues el Banco Central decidirá aumentar la tasa de interés. Por otra parte, todo lo considerado y todo lo dicho anteriormente, nuestro equipo determinó que la elección del Banco Central fue correcta. Sin embargo, ante tales presiones inflacionarias, ante la pandemia de COVID-19 y los conflictos bélicos que se están viviendo actualmente, creemos que esta decisión no es tan determinante y necesaria para mejorar la credibilidad de las personas en nuestro Banco Central, para mejorar la efectividad de nuestra política monetaria, por lo que se recomienda subirla 75 puntos bases. Es decir, que para el próximo 23 de junio pensamos que en la tasa de interés de México se estará alrededor de un 7.25%. Ahora sí, profundizando más en los principales modelos que explican el comportamiento y efecto del dinero en la economía, explicaré la regla de Taylor, la función IS y la curva de Phillips adelante, pero lo haré desde un ejemplo para que su explicación sea más sencilla. Partimos de un supuesto que un golpe exógeno impacta la economía y hace que la inflación aumente. Lo que nos diría la regla de Taylor, que es la que rige el comportamiento del Banco Central, es que existe una relación directa entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación, así como la tasa de producción, por lo que al aumentar la inflación, el Banco Central optaría por aumentar la tasa de interés. Recordando que la tasa de interés aumenta, la IS, haciendo esta la demanda agregada a grandes rasgos, pues disminuiría, ya que al aumentar la tasa de interés, el consumo actual se hace menos atractivo y la gente optaría por ahorrar. También por el lado de las inversiones, los fondos prestables se encarecerían, haciendo que los empresarios pues mejor se esperaran a una nueva tasa de interés, lo que haría que al final la demanda agregada disminuyera. Bueno, ahora vayamos con la curva de Phillips, la cual establece una relación directa entre la producción e inflación. Recordemos que la tasa de interés nominal aumentó, por lo que la demanda agregada disminuyó. Ante esta demanda agregada que se redujo, la curva de Phillips supone que nos encontramos en un mercado de competencia monopolística. ¿Esto qué quiere decir? Que existe información incompleta y las empresas tienen poder de mercado. Dicho esto, ante una reducción de la demanda, algunas empresas se darán cuenta y otras no. Las que se den cuenta optarán por bajar sus costos de producción, reduciendo sus costos marginales y por lo tanto sus costos totales. Al reducir sus costos totales, estas empresas se permitirán reducir sus precios con el fin de recuperar un poco de la demanda perdida. Al reducir estos costos, al reducir los costos, se reduciría la inflación del país, por lo que se cumple esta relación directa entre la producción e inflación, siendo que bajó la producción y por lo tanto bajó la inflación. Eso ha sido todo por esta presentación y agradezco mucho su atención. Que tengan una excelente noche.